Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. Hoy vamos a hablar de una cosa que no está escrita en las leyes ni en los manuales, ¿vale? Pero que sí que algo que es muy importante, ¿vale? Y que muy pocas veces se enseña en los cursos, que es el liderazgo emocional en la prevención. ¿Vale? Creo que es muy importante tratar este tema y más como, como, como el mundo se va enfocando en un mundo de prisas, de estrés y de mucha presión. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de emociones y de liderazgo? O también os lo planteo diferente, de un liderazgo que sepa gestionar las emociones. Porque normalmente en el trabajo tenemos muchas relaciones interpersonales, ¿vale? Y tenemos una gente que son los líderes, ¿vale? Que tienen que gestionar unas personas. Y si no lo hacemos correctamente, podemos fracasar. Siempre la prevención de riesgos laborales o históricamente se ha centrado en EPIs, procedimientos, datos, pero estamos viendo que las personas, y como veis, no son máquinas y los tratamos como máquinas, pues funcionan mal. Y más viendo este mundo que todo va muy deprisa y se aprieta mucho a la gente. Y yo creo que alguna gente se puede pensar que las personas se vuelven máquinas, pues después les viene cuando tenemos altas tasas de absentismo y bueno, ya sabemos a lo que nos lleva. Y también nos lo va a reflejar la actual situación que estamos viendo ahora mismo, donde tenemos una alta tasa de absentismo y también estamos inmersos en un mundo laboral que está gestionado o su base son las prisas y la inmediatez, ¿vale? Por eso que la gestión de las emociones es muy importante. Y tanto me voy a hablar de los líderes, pero también de las emociones entre las personas. Si tenemos un ambiente de trabajo donde hay miedos, donde hay estrés, donde hay mucha presión, y eso desde los líderes lo transmitimos a todas las personas, se van aumentando y se está convirtiendo a una olla a presión ese lugar de trabajo y lo que puede pasar es que estalle, ¿vale? Uno de los ejemplos típicos que podemos poner es un trabajador que oculta un fallo por miedo a represalias y termina en un accidente grave o termina creando una situación donde varias personas pueden tener un accidente o si es un ámbito industrial podemos provocar una explosión, que eso es mucho peor. ¿De acuerdo? Por eso que es muy importante gestionar los miedos y gestionar el estrés y todo. Y sí que es verdad que muchas veces desde las personas que están en una posición de líderes cuesta, ¿vale? No transmitirlo, pero creo que si esas personas saben gestionar sus emociones, saben gestionar la presión y no la transmiten, rompen esa cadena, allí yo creo que es muy importante porque el resto de personas no va a percibir esa presión, no se van a sentir ese miedo, ese estrés que podemos convertir en esa olla a presión. Sí que es verdad que un buen líder tiene que tener la prevención de riesgos muy, ¿cómo lo diría? Muy presente, ¿vale? Pero también es muy importante, perdón, cómo decir las cosas, cuándo y por qué. Muchas veces los líderes van a dar órdenes o a gestionar equipos, pero también es muy importante tener esa parte más emocional de escuchar, observar, preguntar, acompañar y nunca imponer, y sobre todo también adecuar el lenguaje
a las personas que estamos hablando, ¿vale? Y sobre todo un líder y cada trabajador sería muy importante de tener ese conocimiento de cómo gestiono yo las emociones. Tengo empatía hacia los demás. Tengo una comunicación no violenta y reconozco el esfuerzo. Creo que estos puntos todo el mundo los tendríamos que tener muy claros y sobre todo el fundamental es el autoconocimiento, es cómo gestiono yo las emociones y si a mejor tengo algún fallo o no las gestiono bien, pues tendré que buscar formaciones o profesionales que me ayuden a gestionar esas emociones. ¿Para qué? Para no transmitir a la otra gente pues esa mala gestión de las emociones que pueden ser estrés, pueden ser presión, que al final nos puede llevar a un evento fatalista, ¿vale? Por eso yo siempre digo que los líderes, la parte emocional tiene mucha importancia. Y se tendría que hacer más cursos y se tendría que hacer muchas más formaciones y sobre todo sacar a la vista esa parte más emocional que creo que es la que ahora mismo menos se hace hincapié. Se hace hincapié en muchas otras cosas, pero si tenemos una persona que nos gestiona, un líder que nos gestiona mal, las personas cuando puedan se irán, ¿vale? O si no se van porque por ahora mismo no tienen ninguna más salida, pues nos podemos encontrar en altas tasas de absentismo, ¿vale? Y por eso creo que es muy importante el del líder tener esa virtud de saber gestionar sus emociones y muchas veces le van a llegar inputs desde fuera, pero que él sea el que rompa esa cadena y que no lo transmite a los demás. Eso es muy fácil decirlo, pero sí que es verdad que la realidad es muy difícil. Y sobre todo, también, cuando hablamos con la gente, sí que es verdad que tendríamos que cambiar a veces nuestro lenguaje. Siempre hablamos del deberías, del deber. Yo creo que una parte fundamental también sería cómo ves si hacemos las cosas así o cómo ves si instauramos este otro sistema. Y sobre todo también intentar validar las emociones. Entiendo que esto te puede agobiar, buscamos otro camino, ¿vale? Y fomentar la cultura de la mejora, no la de la culpa, ¿vale? Errores tenemos todos y tendremos porque somos humanos, pero esos errores nos pueden transmitir un conocimiento de mejora. Y el error, como ya he viendo diciendo en este canal, el error siempre, por ejemplo, en España y en muchas culturas, es castigado. Y el error no tendría que ser castigado porque el error puede ser un punto de mejora para aprender lo que hacemos mal, ¿vale? Por eso creo que entre todos y tendríamos que poner un poco de nuestra parte para poco a poco ir trabajando y sobre todo hacer de nuestros lugares de nuestros lugares de trabajo que sean empáticos, que la comunicación no sea violenta y sobre todo se reconozca el esfuerzo. Todo esto que hablamos ahora nos va a bajar psicosociales, pero también nos va a afectar pues en seguridad y en otras partes, ¿vale? O en otras especialidades, ¿vale? Por eso que los líderes, sí que es verdad que cada vez más creo que las empresas tendrían que fomentar esa autogestión de las emociones, pero también ya del personal, porque también si tenemos una persona dentro de nuestro lugar de trabajo que es muy negativa, vamos a tener problemas, porque ya sabéis que eso se transmite y se contagia en el ambiente, y por eso creo que es muy importante trabajar, primero saber identificar y trabajarlo, ¿vale? Y yo creo que esto
sí que es verdad que me diréis que puede haber gente que tenga otra mentalidad, pero creo que si se da el momento y las ganas y se explica bien, todo el mundo lo puede entender y todo el mundo puede llegar a aprender estos sistemas, tanto gente joven que está entrando al mercado laboral, gente de mediana edad o gente que está a punto de jubilarse. Por eso creo que si se explica bien y se habla con el lenguaje adecuado para cada etapa de las personas que tenemos, podemos llegar a incidir y creo que podemos mejorar. Porque muchas veces se nos darán trabajos donde hemos tenido un error o trabajos que no pueden salir mal, que hay una presión muy excesiva, ¿vale? Y que si eso se transmite a todo el personal, tenemos un problema, porque a lo mejor podemos tener un accidente grave, un accidente, o podemos hacer que salga mal y volvamos a tener un fallo. Por eso sí que es verdad que las situaciones generan estrés, pero también estamos en un mundo donde las cosas cada vez se estudian más, se buscan más, y cuando hay un fallo se trabaja para que no vuelva a pasar. ¿Que puede volver a ocurrir? Sí, pero sí que es verdad que se trabaja mucho en ver lo que ha fallado y que no se vuelva a repetir. Por eso, como os digo, es muy importante que esos líderes, cuando estén haciendo trabajos, yo lo aplicaría siempre, ¿no? Pero hay trabajos que tenemos una presión más grande, ¿de acuerdo? Que apliquemos esta parte, seamos ese eslabón que rompamos y no transmitimos toda esta presión y estrés y a veces violencia verbal, porque estamos nerviosos y se nos va porque tenemos un montón de tareas, tenemos la tarea importante más otras alrededor que nos agobian y podemos perder los papeles. Por eso yo creo que la gestión emocional es muy importante en un líder y puede hacer solo con este punto que convirtamos una operación nefasta en una operación que nos salga de 10. Y como os digo, la salud mental es muy, muy importante. Cada vez tenemos más absentismo en esto. Por eso creo que este capítulo viene de poco a poco saber gestionar esta parte más emocional y sobre todo que los líderes siempre sean los que rompan esa cadena y no lo transmitan a los demás. La prevención no solo va de evitar accidentes, va de cuidar personas y eso empieza por cómo lideramos y gestionamos esas emociones, las nuestras y de los demás. Si algo te llevas en este episodio, que sea esto, liderar con humanidad también es prevenir. Espero que os haya gustado, es un capítulo un poco diferente, pero quería sacar esa parte que a veces tenemos mucho más escondida, que es la emocional. Y sí, he hablado mucho de líderes, pero también quiero hablar, como he dicho durante el capítulo, que esas emociones que salgan de todo el equipo y que sean todas las personas que trabajamos, que sepamos gestionar nuestras emociones, porque podemos crear ambientes de trabajo mucho más seguros y más saludables. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y mucha seguridad y salud para todo el mundo.